en la edición número 37, si no estoy mal en mi referencia. Le comento que en esta ocasión estamos acompañados de dos personalidades de la política en el estado de Jalisco, don Esteban Garay Cizarra, que nos da mucho gusto recibirlo en este lugar, a sabiendas de la serie de complicaciones que usted ha tenido en los últimos meses, en el último año de salud. Y es un placer poderlo recibir aquí por estos pasillos, en este stand que amablemente nos recibe el Sindicato de Académicos de la UDG. Sí, el gusto es mío, Alberto. Desde luego agradezco al sindicato y me siento pues como universitario que fui muy contento de estar aquí participando. Bienvenido, señor. Y bueno, también está con nosotros Javier Armenta. Seguro usted lo ha de recordar. Líder de la FEU, preso hace unos cuantos meses por encabezar una acción de defensa de un territorio que se supone que es público, pero que se ha entregado a una instancia de carácter privado, y es ahí en donde se está desarrollando un emporio de lo que seguramente es la nueva cara de Jalisco en el territorio mexicano. Y Javier, muchas gracias por acompañarnos. Qué curioso encontrarnos aquí en la feria del libro, ¿no? Pues es una buena coincidencia. Digo, ahora vengo a la feria como profesor de la universidad y solo quisiera precisar, está detenida la construcción en Iconia, porque dijiste, se está desarrollando, se estaba. Actualmente está detenida y vas a ver que vamos a salvar el parque, yo confío. Qué optimista eres. Yo estoy seguro que los empresarios han de decir exactamente lo contrario. Bueno. Está detenida, pero ahí va. O sea, ya hay cimientos, ya hay movimiento de tierra, ya hay material. O sea, ¿cómo ubicar las dos cosas? Bueno, y también hay un movimiento social, y también hay demandas, y también hay amparos, y también hay un tiro. Entonces, pues un gusto ver el desenlace de esta historia, que confío en que va a ganar el barrio. Ok, bueno, paradójicamente esta transmisión la estamos haciendo desde el stand. Le decía hace unos instantes, estamos saludando al doctor Raúl Vargas, es vicerrector de la Universidad de Guadalajara, ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática, que desde lejos nos está haciendo señas, no son obscenas, son de saludo. Muchas gracias. Y amigo nuestro. Y amigo nuestro, dice don Esteban. Bueno, don Esteban, si le parece, antes de entrar a lo que tenemos que comentar de Iconia, vamos platicando sobre lo que a su juicio ocurre en Argentina. Andrés Manuel López Obrador dice, con el triunfo de Javier Milei, se metieron un autogol. ¿Es correcto? Bueno, mi humilde opinión coincide con la del presidente de la República. Efectivamente es un autogol. Y es auto y es gol. Y es auto porque así lo decidió mayoritariamente, de acuerdo con las formas democráticas legales de Argentina, que Javier Milei tuviera la mayoría y pase a ser el titular de la presidencia de la República Argentina. Pero que es gol, auto, no cabe la menor duda. Va a ser un periodo muy difícil, catártico, me atrevo a decir, con resultado final, esperemos que acabe siendo en favor de la población, de nuestros hermanos argentinos, pero es evidente que por lo menos lo que ha anunciado el entonces candidato Javier Milei, pues es verdaderamente horrísono, ¿verdad? Y lo que ejecute de esos planes va a ser desastroso y quizá podamos decir que resulte catártico para la ciudadanía argentina. Pero que es autogol, no cabe la menor duda. Bueno, la derecha en todo el continente está festejándolo, y seguramente también en todo el mundo.
está festejando la llegada de Milei a Argentina. Lo primero que se destaca por parte de él, inmediatamente después de su anuncio del triunfo, es que va a hacer más delgadito el Estado, va a correr a mucha gente, va a dolarizar la economía. Y a mí me llama mucho la atención este personaje porque de repente causaba risa en la campaña. Aparecía haciendo anuncios con una motosierra en la mano, diciendo que él era fuerte, poderoso y sabía lo que quería. Y luego en otro momento, don Esteban, Javier, aparece el mismo Milei diciendo que el Santo Padre, como le denominan en la cultura católica religiosa, el Papa Pancho, el Papa Francisco, era el enviado del mal en la tierra, ¿no? Así con esa expresión rimbombante, diciendo que era el defensor de las dictaduras sangrientas y que por lo tanto no estaba de acuerdo con el Papa Francisco. Y bueno, yo pienso, quizá tú no estés de acuerdo, creo que solo Argentina podía ofrecer al mundo un Maradona, un Papa y un Milei. Tú, como exdirigente de la FEU, ¿cómo ves este asunto allá en el Cono Sur? Bueno, yo veo que esta alternancia electoral es una respuesta a pues una serie de decisiones en materia económica que no fueron afortunadas en Argentina. O sea, lo que hay que partir y tener claro es que hubo un ecosistema que en este caso permitió y generó la angustia, la desesperación de buena parte de los argentinos y argentinas al ver una pérdida importante de su poder adquisitivo. Y bueno, una serie de decisiones principalmente en materia económica que se tomaron que, bueno, pues no generaron bienestar y al contrario, comprometieron su situación económica. Eso y muchos otros fenómenos más trajeron como consecuencia que la gente tomara decisiones extremas, en este caso dar la oportunidad a un personaje como Milei. ¿Qué preocupa y qué asusta? Pues bueno, hay elementos muy importantes del estado de bienestar como la salud y la educación, que son ministerios que él ha planteado que va a desaparecer o adelgazar de manera importante. Y bueno, son así a bote pronto dos elementos indispensables para el tema de igualar a los desiguales, ¿no? En este caso son condiciones mínimas que da el Estado. Entonces, ¿cómo lo veo? Veo que se va a meter en serios problemas y que va a generar un tema de mucha inestabilidad social si toca la salud y la educación. Y también a mí me genera mucha consternación que vaya a generar un antecedente que quieren imitar en otros países, darle la oportunidad a personas con esas intenciones, ¿no? Si bien es cierto que hay que repensar y tomar decisiones para tener una sociedad más justa, no menos cierto es que no tiene que ser a costa ni de la salud ni la educación de la gente, ¿no? Hay muchas otras cosas más que abordar y bueno, ojalá lo de Milei quede allí. En una de esas cambia porque, bueno, pues como decía Churchill, el que no cambia de opinión nunca cambia nada, ¿no? Entonces ojalá ya en la silla pueda sopesar y bueno, pues ajustar lo que se tenga que ajustar, pero desafortunado que quieran hipotecar la educación y la salud por otros temas, por el desarrollo económico, ¿no? Yo creo que sin bienestar no va a haber desarrollo económico ni paz y bueno, pues veo con mucha preocupación lo que pasó en Argentina. Bueno, observando Argentina, yo recuerdo lo ocurrido en 1988 en México. Hay un gran movimiento de parte de estudiantes ante la intentona de privatizar la educación pública, la educación superior. Y en ese movimiento hay una serie de muchachos en ese instante que hoy ya son personas maduras. Por ejemplo, estaba Antonio Santos, estaba una muchacha que en ese entonces se le ubicaba como Claudia Sheinbaum, que hoy es la principal candidata o la candidata a vencer por lo que dicen las encuestas en la elección del 2024. Hubo una intentona ya en México por privatizar la educación. A su juicio, ¿qué sucedería si le da resultado a Milei esto de privatizar servicios públicos, que se tiene la referencia
de que el Estado tiene que brindarlos, independientemente de que le guste o no a la clase dirigente. Sí, bueno, en el 132 también hay que incluir ahora a Saúl Alvidres, que es el que ha logrado conjuntar y plasmar en un libro sumamente interesante la opinión de dos grandes figuras mundiales como son el Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y la figura de Noam Chomsky, ¿verdad? Que son figuras con un afán clarísimamente libertario, pero al mismo tiempo conscientes de que es la institucionalidad y el reducir las desigualdades lo que tiene que afrontar la nueva sociedad en todo el mundo, pero de manera notoria en nuestras sociedades en la América Latina. Bueno, cita a Chomsky y a mí me da por recordar ese pasaje en donde, en comparación con lo que dice Milei, él parte de la idea de que lo divino es algo estrictamente necesario para el desarrollo del espíritu del hombre. Tanto así que asegura que si un día en verdad se impusiera el ateísmo, de alguna forma, pasando los años, la humanidad se vería en la necesidad de inventar de nueva cuenta a Dios. Sí. O tratar de buscar cómo justificar tantas cosas incorrectas que se hacen, don Esteban. Sí, bueno, ahí es muy importante hacer una clarísima diferenciación, y es que una cosa es el sentimiento de cada uno de nosotros como seres humanos de acercarnos a la divinidad, y otra cosa totalmente distinta es poner nuestra vida en el control de corporaciones religiosas que acaban queriendo imponer su propio sentimiento a todos los seres humanos. Y esa es una diferenciación urgente, porque la religiosidad de cada quien es absolutamente respetuosa, pero de que haya alguien que en una corporación te quiera meter a fuerza modos de vida que no corresponden con tu propio sentimiento y racionalidad, pues eso es el desastre. Pues vamos cerrando esta partecita de esta charla, Javier Armenta, haciendo alusión un poco a esta figura de maldad extrema que dice Milei representa el Papa Francisco desde el Vaticano, ¿no? Y que cuando uno lo escucha, lo primero que ocurre es que te da risa, pero ya cuando te das cuenta de que Milei logra mover el ánimo de los argentinos para que voten mayoritariamente por él, pensaría cualquier persona, los argentinos acaban de elegir a un loco para la presidencia, pero igual loco es un señalamiento que se hace contra Andrés Manuel López Obrador por todas aquellas personas que no están en su favor, por todas aquellas personas que están en contra de él. ¿Qué contraste se está presentando en estos momentos América Latina? A tu juicio, como líder de una gran cantidad de estudiantes de la segunda universidad más importante de la República Mexicana, dime, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tú estás observando que va a suceder en los próximos años en América Latina? ¿Cuáles son tus preocupaciones hacia América Latina y, por supuesto, hacia México, Javier? Bueno, la preocupación, no sé si en orden de importancia, pero principales que veo, la primera es en materia ambiental. Me preocupa mucho que, por ejemplo, de esta enfermedad voy a poner un síntoma, que a cambio de dar sueldos miserables en El Salto y en toda la ribera del río Lerma se instalan empresas que pagan una baba de perico a las familias que sin lugar a dudas
ni es justo y además no compensa los muertos que está poniendo el Estado y las muertas por insuficiencia renal y que es consecuencia de la contaminación del río. Entonces, así como esto, hay muchos ejemplos más que te puedo plantear y me parece que el Estado, quien debería de velar por el bienestar de la mayoría y debería de velar por el medio ambiente, que es un derecho público, un bien público, no lo hace porque está supeditado a los intereses económicos. Enfermedad número 1, problema número 1 que planteo. Problema número 2. Yo veo que como generación, yo ahorita voy a cumplir 32 años en el siguiente mes, veo que como generación el acceso a muchos derechos en nuestra ciudad estamos siendo desplazados. El primero es el derecho a la vivienda, ¿no? Porque a veces es lavado de dinero y otras tantas se ha visto como instrumento de inversión la vivienda. Pues están haciendo torres que en una buena parte es lavado de dinero, en otras es como un instrumento de inversión, un negocio, y las ciudades están creciendo no pensando en que las personas que ya viven ahí vivan mejor o que quienes viven ahí puedan permanecer ahí. Las ciudades se están desarrollando al día de hoy como un instrumento de inversión para generarle réditos a la gente con dinero y a la clase política, ¿no? Entonces, eso es un tema importante, sí, a nivel mundial, porque la mayoría de la población se está desplazando a las ciudades, a las urbes, y ya prácticamente la mayoría de la gente en el mundo vive en una ciudad, en un área metropolitana, en capitales, no en el interior de los estados o en pueblos. Y tercero, otro tema tampoco menor, es el tema, por supuesto, de la violencia, ¿no? La violencia que estamos padeciendo por el crimen en el país. Voy a dar un fenómeno, los dos primeros dije fenómenos mundiales, el tercero, el crimen organizado y la violencia que padecemos en el país, no puede ni debe seguir así. Me parece, tenemos una crisis humanitaria en México, particularmente en Jalisco, estado número 1 en fosas, y bueno, la policía no investiga, no sanciona, no detiene, y al contrario, en lugar de hacer su trabajo, persigue a quienes hemos sido críticos, ¿no? del Estado. Entonces, bueno, esos son los tres temas que en los dos primeros enfrentamos a nivel mundial, y el de la inseguridad en los próximos 10 años va a seguir, como sigue la cosa, exacerbándose, desafortunadamente, en el Estado. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con esta charla. Estamos desde el interior de la Feria Internacional del Libro con don Esteban Garay Izarra y Javier Armenta, uno analista político, otro líder, activista de lo que es el medio ambiente, que ha tenido que enfrentar las consecuencias de atreverse a poner en medio de un proyecto inmobiliario y con papeles en mano decir: todo esto es una ilegalidad, están mal. De ello platicamos en un instante, con un saludo también para todas aquellas personas que van a estar al pendiente de esta transmisión. Si usted quiere hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones, sus observaciones, sus críticas, bienvenidas. Permítanos un instante. Bien, continuamos con esta charla desde el interior de la Feria Internacional del Libro. Yo soy Alberto Osorio Méndez, para aquellas personas que apenas empiezan a vernos. Este material es para difusión a través de Partidero TV, de la otra radio de Chicago, radio por internet, del Diario de Guadalajara y por supuesto de Cuarto de Guerra. Fíjese que en la edición 37 de la FIL ocurre algo sumamente interesante y trágico. El primer punto es que para los universitarios, quien encabezaba esta gran exposición de libros, esta convocatoria de empresarios de los libros, pues está ausente Raúl Padilla López. Decidió terminar con su existencia el pasado 2 de abril del 2023. Y bueno, estamos aquí en el stand de la Universidad de Guadalajara, de lo que corresponde al Sindicato de Trabajadores Académicos de esta casa de estudios, que amablemente nos ofrecen un rinconcito aquí en su stand. Una de las personas que llevó mucha cercanía con Raúl Padilla López fue justamente Javier, quien nos acompaña. Una de las personas que le toca observar qué ocurre con las universidades públicas es don Esteban Garay. Por eso, pues nos parece pertinente el cruzar
estos puntos de vista que no forzosamente tienen que ser iguales, no forzosamente tienen que coincidir, pero resumiendo de esta manera, 2023, la edición 37 de la Feria Internacional del Libro, se hace sin la presencia de Raúl Padilla López, alguien que seguramente nadie esperaba que así ocurriera. Don Esteban Garay, le concedo el uso de la voz para que nos diga, la FIL, sin Raúl, la Universidad de Guadalajara, ¿dónde está? Bueno, en primer lugar quiero decir que admiro los planteamientos lúcidos y valientes de Javier, pero ahora voy a revirar. Adelante. Y voy a revirar porque efectivamente estoy convencido, y en su momento lo hice saber y lo quiero repetir hoy, que la Universidad de Guadalajara, durante la dirigencia de Raúl, tuvo dos enormes éxitos y un cruel fracaso como institución universitaria. Los dos grandes logros, desde luego, uno de ellos fue la dispersión geográfica, de tal modo que hubiera presencia de la Universidad de Guadalajara en las principales poblaciones del estado, que esto permitiera a muchos jóvenes que no hubieran podido hacer su carrera si no hubiera más que un establecimiento en la capital del estado. El otro gran logro, sin duda alguna, es en el espacio donde estamos en este momento. La Feria Internacional del Libro ha sido verdaderamente un enorme logro desde todo punto de vista. Desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de formación de la juventud. Ahora, ¿cuál es el principal defecto grave, doloroso, sangriento que yo veo? Es la oclusión que ha tenido la universidad por años en carreras extremadamente importantes, como por ejemplo la de medicina, de modo tal que hay muchísima gente, muchísimos jóvenes, mujeres y hombres, que aspiraban a incorporarse a la carrera universitaria e incluso con certificado que dice preparatoria, o sea que están preparados para seguir a la segunda fase, la fase de la carrera universitaria. Se les fue negando sistemáticamente la oportunidad de pasar a una carrera universitaria. Y esto nos ha llevado a que en el nivel nacional tengamos hoy una deficiencia de médicos verdaderamente atroz. Y reitero, en todo el mundo, todas las universidades serias del mundo, si hay un o una aspirante que no reúne todos los requisitos para comenzar la carrera universitaria, tiene establecidos lo que se han llamado cursos propedéuticos. Por cuenta de la universidad se le da a la gente a completar en la práctica la capacidad de iniciar una carrera, 1, 2, 3, los necesarios semestres o trimestres, según caso, para que ya se incorporen. Pero es absolutamente enfurecible, inaguantable, inaceptable, irritable, que llegue una joven con su certificado de preparatoria y que no pueda comenzar la carrera. Y yo creo que ese es un reto enorme que las actuales autoridades universitarias tienen al frente, y les reclamo
como ciudadano que soy, por ser esta una universidad pública que se maneja con recursos públicos que aportamos entre todos los ciudadanos. La UDG tiene que abrir las opciones, y esto es especialmente importante en la carrera de medicina. Y si hay un joven, una joven que trae su certificado de preparatoria y luego resulta que al presentarse, pues que no reúnen los requisitos, pues es responsabilidad de la propia institución universitaria que mediante los cursos propedéuticos estas juventudes puedan con el tiempo incorporarse. Y no es que sobren médicos, por el amor de Dios. Precisamente si tenemos una severa falta hoy, y nos sorprendió la enfermedad que se nos vino encima de manera universal, ¿verdad? Tenemos una falta atroz de médicos. Y además una última aclaración al respecto. Empezando mañana a ponerle remedio, hará falta 6 años para que México tenga los médicos que necesita. Bueno, Javier, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué reflexión hacer sobre esto que apunta don Esteban? Yo coincido con él en términos de que es pues una tragedia que un joven no pueda tener acceso a la educación superior. Ese fenómeno es pues consecuencia de las decisiones que a nivel nacional se han tomado. La universidad pública es la universidad que menos presupuesto recibe por alumno del país. O sea, un estudiante de preparatoria le cuesta al país 18,000, 19,000 pesos en la UDG, mientras en muchas otras universidades es más del doble. Por ejemplo, un estudiante a la universidad en licenciatura le cuesta 25,000 pesos, o recibe la universidad un presupuesto de 25,000 pesos por alumno. Mientras la Universidad de Yucatán, digo que qué bueno que recibe esa lana en la Universidad de Yucatán, sí. No queremos que le bajen a la Universidad de Yucatán, pero recibe 90,000 pesos por un estudiante, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que es insostenible. Y la universidad, a pesar de que no ha recibido más recursos en lo que va de estos sexenios prácticamente, por la situación política que hay, que ahorita podemos hablar del tema, pues ha crecido como ha podido, ¿no? Entonces, pues es desafortunado, pero es consecuencia de las decisiones a nivel nacional, ¿no? En primer término. Y segundo, en el tema de particularmente que habla el doctor de medicina, bueno, yo de entrada lo que voy a decir, me quiero vacunar por si digo algo que no es preciso, porque no es mi campo. Yo estudié en el CUSEA, finanzas, no estudié área médica. De lo poco que sé, pues yo podría decir que, bueno, es de las carreras, si no es que la carrera más concurrida de la Universidad de Guadalajara. Y si no pongo en tela de juicio lo que dice el maestro de que faltan médicos a nivel nacional, estoy de acuerdo, ¿no? Y que también faltan condiciones más dignas para los médicos. Creo que yo le invito a que lo valore, porque eso que un médico salga a ganar 20 pesos por consulta en las similares porque no hay suficiente oferta laboral para ellos, tampoco se me hace digno. La universidad no ha abierto más plazas por muchos factores. Uno de ellos es porque en materia laboral, incluso para continuar en su especialidad, no existen las suficientes vacantes, ¿no? Entonces, y además de eso, en la mayoría de centros universitarios regionales ya existe medicina. En todas las regiones ya existe. En la costa está en Vallarta. En Valles ya existe. En el sur, en Guzmán. En los Altos también existe medicina, ¿no? Entonces, en la Ciénega existe medicina. En el área metropolitana existe medicina en 2 campus. Entonces, me parece que la universidad ha hecho muchos esfuerzos. Y si no hay más, pues es que también hay que repensar si efectivamente en el área de la salud es el único camino medicina. Por ejemplo, los que estudian gerontología en el Cutonalá, ¿no? Entonces, bueno, yo lo segundo, que efectivamente habrá que abrir ya los campos así en medicina, lo pondré en entredicho, o sea, porque creo que hay que tener más elementos, pero sin duda aumentar la oferta educativa para que haya a nivel superior más espacios y garantizarle a un estudiante que pueda tener acceso a una licenciatura. Estoy de acuerdo con el doctor. Y creo que ahí lo que habría que repensar
o lo que habría toda la universidad, el nivel superior, pues pedir un presupuesto pues, efectivamente para crecer, porque la universidad ha hecho muchos esfuerzos por eso y no ha sido suficiente. Bueno, vamos a hacer un breve corte, permítanos tantito y regresamos con el cierre de este programa. Bueno, estamos de regreso. Gracias a usted por acompañarnos. Le digo que se suma a esta transmisión a través de sus redes sociales Clarisa Pérez Camargo. Ella es socióloga, filósofa de profesión, experta en lo que es la historia medieval y se hace presente aquí en la FIL. Nos dice para presentar una revista que está editando y estaremos al pendiente de ella. Pero bueno, regresamos al tema principal. ¿Qué ocurre con la Universidad de Guadalajara? ¿Qué ocurre con la universidad pública en la República Mexicana? A ver, Javier, yo aquí tengo algunas dudas, ¿no? La Universidad de Guadalajara a ti te permite la formación. Tú eres de ascendencia, de familia que procede, no sé si de Jalisco, de Guadalajara, de México y de Puerto Rico. ¿Es correcto esto? Bueno, mi abuelo es de allá de Puerto Rico. Mi papá es nacido aquí, bueno, era nacido aquí y todo, pero yo nací y crecí en Jalisco. Sí. Bueno, lo que pasa es que las personas que a mí me ha tocado conocer de Puerto Rico, de inmediato uno las asocia con que son muy buenos para bailar. Y saxofonistas, y son muy buenos para el jazz también, y para el blues, y cosas así muy raras, ¿no? Y las mujeres, no se diga. No sé si esto se dé en tu familia. Sí, mi abuelo yo creo que me heredó el gusto y la habilidad para bailar salsa. De hecho, ahí en Huentitán damos clases de salsa desde hace más de 10 años. Nada más que en Puerto Rico bailan salsa lineal, que le llaman. Y yo bailo salsa de casino, la cubana, que también le llaman. Entonces salí con el gusto, pero terminé adquiriendo el estilo de baile de la isla cubana en lugar de la de Puerto Rico. Pero bueno, eso sí coincidimos. Bueno, el asunto es que resulta complejo el tratar de entender tu perfil como activista, ¿no? Si uno escucha estos antecedentes, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la defensa de un territorio que se supone que era un territorio de la comuna, de la comunidad? Platícanos un poco cómo te fue en esta lucha, cómo te ha ido hasta estos momentos. Entiendo que tú tuviste mucho contacto con Raúl Padilla López en el movimiento de la defensa de esta partecita de Huentitán. Danos referente al respecto. Bueno, primero, respeto tu opinión, pero para mí no es una partecita porque son 13.6 hectáreas, que son las últimas de estas dimensiones que tiene el municipio de Guadalajara. De ahí su relevancia, que las estamos defendiendo. Es un terreno ubicado en Periférico y Calzada, muy cerca del zoológico, y que fue adquirido en 1980 con el propósito de ser parque. Bueno, yo desde los 10 años vivo en Huentitán. Y cuando nos mudamos, pues además de que cuando cruzabas el periférico olía a tierra mojada, como dice la canción de Guadalajara, actualmente allí el gobernador junto con un grupo de empresarios quiere desarrollar un proyecto inmobiliario en esas 3 hectáreas de 1,872 departamentos de lujo, un hotel de 60 pisos, un centro comercial, un mercado, que es un proyecto de 14,800 millones de pesos y que de realizarse comprometería la calidad de vida de quienes ya vivimos ahí en Huentitán. ¿Cuánto costaría? ¿Tienes idea cuánto costaría? Los departamentos más de 3 millones de pesos. Cada uno de los 1,872 departamentos, más la inversión económica de los otros proyectos que mencioné. Pero reitero, si desarrollaran en esas 3 hectáreas esta serie de proyectos inmobiliarios que mencioné, todas conjuntadas bajo el nombre del proyecto Iconia, pues de por sí escasea el agua en mi barrio, escasearía aún más en Huentitán, además del problema del tráfico, del calor y otro tipo de consecuencias ambientales. Entonces, por eso combatimos este proyecto, además de que el lugar fue comprado para hacer parque, ¿no? Bueno, durante muchos años, desde el 2008 lo comenzamos a defender, a hacer activismo. Yo desde el 2013 doy clases de salsa allí. Y bueno, pues el movimiento, si bien habíamos hecho esfuerzos, no habíamos podido trascender hasta que yo fui presidente de la FEU y pudimos disponer de capital humano, que eran investigadores, maestros de la universidad que colaboraran con su conocimiento y asesoría para la lucha, y además de muchos jóvenes que se sumaron a la lucha, ¿no? Entonces nos permitió
frente a las omisiones del gobierno y la complicidad ratera de, en ese tiempo, Ismael del Toro era el alcalde, y de Enrique Alfaro, pues bueno, detuvimos la construcción por la defensa que hicimos del espacio, y ahí estuvimos 144 días acampando y exigiendo que pues, la empresa nunca había pagado por el terreno, que recuperaran ese terreno que ilegalmente habían privatizado, ¿no? para este proyecto. Pero espérame, ahí fue justo cuando se argumenta que ustedes despojaron del terreno a los nuevos dueños, y ahí se empezó a fincar un expediente de orden judicial que fue el pretexto para que ustedes estuvieran en el bote, no sé por cuántos días. 5 días estuvimos en Puente Grande del 5 al 10 de enero de este año, sí, así es. Bueno, yo lo que tendría que decir es que muchas acciones para exigir justicia frente a las omisiones de las autoridades son de naturaleza de desobediencia civil. A mí me parece que ha habido más de 10 años de un proyecto ratero, y que las autoridades, como son cómplices, pues se han negado a hacer lo que la ley les obliga, que en este caso es defender los bienes públicos, y haber demandado a la empresa porque nunca pagó por esos terrenos. Además, quien decide adquirir esos terrenos para hacer parque es el Congreso del Estado, y el ayuntamiento lo desincorpora mediante una sesión y un acto de autoridad ilegal, porque el cabildo del ayuntamiento no está por encima de una decisión del Congreso, que es una soberanía. No, bueno, dicho lo anterior, hicimos esta acción de desobediencia civil precisamente pues, para exigir a las autoridades que hicieran su trabajo y recuperaran el terreno. Y bueno, pues la conducta la tratan de configurar como un delito, más que pues nosotros no lo despojamos por un interés de beneficiarnos personalmente, sino por un beneficio público. Y bueno, pues lo hicimos frente a la omisión de la autoridad, ¿no? No cometimos un delito, no lo hicimos para beneficiarnos, hicimos para reivindicar un derecho y un despojo que está sufriendo la comunidad, y bueno, frente a las omisiones del gobierno municipal, ¿no? Yo me siento con la convicción de que vamos a ganar. Este tema seguramente lo va a terminar resolviendo la Corte en un amparo colectivo que estamos por presentar, y bueno, confiamos en que Enrique Alfaro ya se va, que la razón no les atiende y que la gente no va a comprar en Iconia, porque la gente que compra en Iconia sepa que compra problemas, y que ese proyecto, ese desarrollo inmobiliario no se va a realizar. Bueno, tendrás que platicarnos tu experiencia en la cárcel. Antes de ello, déjame dar algunos elementos de contexto de lo que significa Iconia y de lo que significa Huentitán para todos los habitantes de la zona metropolitana. Huentitán está en el extremo norte del área metropolitana. Es donde inicia una de las más bellas barrancas, que durante muchísimo tiempo fue el lugar que buscaban una gran cantidad de paseantes o de habitantes de la ciudad para irse a refrescar, para ir a caminar. Mi abuelo, me acuerdo que varias veces nos llevaba ahí a disfrutar de unos veneros de agua que ahí existían, ¿no? Y que era muy fría esa agua. Pero te dabas cuenta de que la gente ubicaba a Huentitán como una reserva de carácter natural imposible de poder construir en ella. En primer lugar, porque es una falla geológica, y porque cuando trataron de construir ahí Arcediano, recuerdo que un empresario dijo: oiga, van a construir sobre una falla geológica, tengan mucho cuidado. Se los dijo a los representantes de la Comisión Estatal del Agua y no le creyeron, hasta que después, con los estudios de la Universidad de Guadalajara y de otros expertos, se comprobó que en efecto la barranca de Huentitán forma parte de una falla geológica que incluye en su trayecto, en su geografía, una parte de Colima, otra parte de Jalisco y otra parte de Nayarit. Así es que imagínese usted. Pero bueno, las aspiraciones económicas, las ansias por quedarse con esa parte de la barranca han estado siempre manifiestas. Recuerdo que por ahí trataron de construir el Museo Guggenheim, encabezado por un empresario ligado a la desaparecida firma de Calzado Canadá, Aurelio López Rocha. Su servidor estaba como reportero en Televisa, y me acuerdo que me mandaron a cubrir esa nota porque venían algunos representantes del Guggenheim a la barranca a ver el terreno que se les iba a ceder para que construyeran ahí el famoso Museo Guggenheim Guadalajara. Bueno,
llego yo con cámara de Televisa y lo primero que me argumenta uno de los representantes de esa firma es, a ver, espéreme tantito, ¿quién le dijo que aquí vamos a construir un museo como el que usted menciona? Y me dice, fuera de grabadora, fuera de cámara, no hay condiciones, no hay el tejido social, no se puede construir aquí un museo como este que usted me está diciendo. Sí, efectivamente, llegamos a observar, nos convocaron, estamos viendo todo esto, pero no se tiene el tejido social, insisto, para llevar a cabo este proyecto. Y luego, del otro lado de donde se estaba construyendo también, se iba a construir supuestamente el Guggenheim, ya había una gran cantidad de personas ligadas a la administración, tratando de comprarles a los ejidatarios en 20 y 30 pesos por metro cuadrado que ellos estuvieran dispuestos a vender. El asunto es que, imagínense cómo sería de bonito con esto de Iconia, si se hubiera realizado el Guggenheim, y tener una especie de teleférico que cruzara por la parte de arriba la barranca de Huentitán. Y ahí es en donde personas como Javier se cruzan y dicen, espérense tantito, aquí ante todo hay que defender la tierra que pertenece a la población, la tierra que le pertenece a Guadalajara como ciudad. Yo no sé cómo te fue, no sé qué hiciste, qué reflexionaste en la cárcel, Javier. Bueno, lo primero que descubrí es que en la cárcel, ¿a quién persigue la justicia? En Jalisco persigue la justicia a quienes son críticos del ejercicio del poder del gobierno, a quienes hemos alzado la voz en contra de los proyectos inmobiliarios rateros del gobernador y que están comprometiendo los bienes públicos. Puedo mencionar el caso del Parque San Rafael, del Bosque de Nisticuil, por supuesto, el Parque Resistencia Huentitán. Para eso sí existe justicia, para eso sí existe la policía, para ellos sí existe, sí es una amenaza el poder del Estado. Y sin embargo no existe la justicia para perseguir ni a los narcos, ni a quienes desaparecen a jaliscienses en las narcofosas, ni a quienes realmente delinquen y dañan la sociedad de Jalisco. Eso es lo primero. Lo segundo, en la cárcel que pude descubrir que allí están personas que cometieron un error y otras que no, en esta categoría. Ahí está la gente pobre y ahí está la gente que no tiene amigos. Esa es la gente que está en el bote. En esta categoría puede haber gente que cometió un delito y que no lo cometió, sí. Pero ahí están los pobres y que no tiene amigos. Esa es la segunda cosa que descubrí. Y tercero, que solo el poder puede contener al poder. Frente al gobernador que tiene arrodillado y subordinado al Poder Judicial y a los diputados y diputadas, mira, unos porque tienen colas que les pisen y otros porque están pensando en el siguiente hueso y son unos cobardes. Pero frente al gobernador, que bueno, acumula muy importante volumen de poder público, bueno, frente a eso nos queda el poder de la gente. Y yo estoy aquí gracias a la presión que ejerció la comunidad universitaria, la sociedad civil, los del barrio que no nos dejaron solo, la comunidad internacional, y ese también es un poder, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que como dice Zapata, ¿no? Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, y no hubo paz para el gobernador. Entonces, yo creo que le tantearon cuando nos llevaron a la audiencia, que ahí, porque cuando estábamos en la primera audiencia hace una pausa el juez y en el baño el abogado que venía de las empresas y el gobernador me dice, oye, nada más para decirte, traigo un mensaje del patrón. Si ahorita regresando a la audiencia te desistes, pides una disculpa y porque te graban en la audiencia, ¿no? Te comprometes a que ya renuncian a la defensa del espacio, ahorita yo retiro los cargos, ¿no? Pero era para prácticamente pedir perdón. O sea, bájale, güey. No baja, renuncia, o sea, a la lucha, pide una disculpa, di que te equivocaste. Claro que no. Entonces, eso era borrar toda la lucha. Si no, te vamos a meter al bote y no vas a salir, ¿eh? Y ya, pues yo le dije, pues dile a tu patrón que le vamos a ganar, ¿no? La verdad. Y sí no la cumplieron, sí nos metieron al bote, pero también nos liberaron a los días. Entonces, mi reflexión es que claro que organizadas podemos dar la vuelta, no es rápido,
requieren pues mucho compromiso, pero pues vale la pena. O sea, yo creo que vas a ver, aunque hay algunos escépticos como tú, Alberto, y qué bueno que los haya, de que vayamos a ganar, cuando ganemos y salvemos este parque, se la van a pensar el día de mañana otros desarrolladores inmobiliarios que quieran chingarse el siguiente parque, ¿no? Es así de simple. A ver, espérame tantito, déjate interrumpo. Cuando estabas dando el primer paso dentro del penal, ¿qué fue lo que reflexionaste? ¿Quiénes llegaron y te dijeron, Javier, bienvenido? No sabes a dónde te estamos metiendo. Mira, yo lo he dicho antes y lo reitero. Bueno, en la cárcel hay muchas personas con mucho tipo de intenciones. Afortunadamente ahí no nos golpearon ni nada. O sea, teníamos una cama y qué comer y eso ya, con eso estamos del otro lado. Y además donde hacer ejercicio. Entonces, pues con eso era suficiente para mí. Pero no te intimidaron adentro, no te dijeron, no, la verdad que no. Bienvenido, jovencito, vente para acá. No, la verdad que no, porque para empezar era un caso muy público, ¿no? Y porque si me pasaba algo allí a mi vida o a mi integridad física, era bronca. Hacia el día de hoy me pasa algo, es pedo del gobernador. ¿Y por qué no me tocan? Porque les va a costar la elección, punto. Si de por sí la tienen apretada para ganar, si a mí me pasa algo, ellos son responsables y saben que pierden la elección en automático, ¿no? ¿Gana o pierde la elección el gobernador Alfaro y su partido en 2024, a tu juicio? No lo sé, pero lo que sí sé es que si nos pasase algo, lo pierden en automático, ¿no? O sea, eso es por la situación que nos hemos mantenido vivos, que nos hemos mantenido físicamente íntegros. Esa es la realidad y por eso se le ha pensado al gobernador, o sea, porque son unos delincuentes organizados, así lo son, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo pensé el momento que puse un pie en la cárcel, es que íbamos a salir más fortalecidos que como entrábamos, y así sucedió. Bueno, pues estamos llegando al final de esta entrega de Partidero TV. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo no quiero despedirme de esta transmisión sin preguntarle a don Esteban Garay Cizarra. Ayer, dentro de la Feria Internacional del Libro, se llevó a cabo un homenaje a Porfirio Muñoz Ledo. Yo lo recuerdo en infinidad de ocasiones presente aquí en la FIL, con un discurso que de repente sonaba trillado ya ante los medios de comunicación: la reforma del Estado mexicano. Don Esteban, lo escuchamos. Bueno, yo no sería, por supuesto, un opinador imparcial, porque fui un alumno privilegiado de Porfirio Muñoz Ledo. Él me distinguía con su amistad, me puso buena calificación cuando fue mi maestro en el Colegio de México. Lo recuerdo con entusiasmo, con emoción, y no podría ser yo un opinador imparcial. Sí me di cuenta ayer que todos los que fueron convocados tenían también el mejor recuerdo del maestro. Y sigo pensando que Porfirio fue una figura señera de la tercera transformación. Yo lo digo entre bromas y veras, Javier, que me respete por favor, me considero sobreviviente de la tercera transformación. Y creo que el país ha ido muy lentamente, a mi especial impulso, muy lentamente dejando atrás la sociedad de castas que heredamos en 1810 y vamos gradualmente construyendo una sociedad donde haya igualdad, donde haya fraternidad y por supuesto libertad, ¿verdad? Y en ese sentido no me queda más que decir que ayer estuve emocionado participando en el homenaje al maestro. Como todo el mundo, Porfirio tenía defectos, como todo el mundo. También deslices, pero yo tengo el más emotivo, casi me atrevo a decir, filial
de recuerdos con todo y que me llevaba solo escasamente dos años de diferencia. Pero él fue conmigo especialmente afectuoso y yo tengo el mejor de los recuerdos, es todo lo que puedo decir. Muy bien, pues estamos llegando, no sé, al final de esta transmisión. No sé, Javier, si deseas hacer alguna otra última observación a propósito de todo lo que hemos dicho o lo que se te ocurra antes de despedirnos. Pues yo conocí también a don Porfirio, menos seguramente que el maestro. Vino a unos concursos de oratoria que yo organicé mientras era secretario de la FEU. Y bueno, lo que pude conocer de él es que es una persona que se animaba a decirle no a los poderosos. Sí. Y bueno, pues de eso se requiere mucho en el país. Entonces, donde quiera que esté, pues gracias, don Porfirio. Y bueno, pues es un buen ejemplo de tener presente. Muy bien, pues Yo quiero decir también que para mí ha sido muy emotivo y muy gratificante compartir este acto con Javier. Muchas gracias, maestros. muchísimas gracias. Bueno, tuvimos un programa muy raro, muy extraño, pero Muy creo extraño, que creo que vale la pena el hacer este tipo de reflexiones. Y la gente que nos escuche va a decir qué diferentes son, pero con el mismo ánimo. Lograr hacer una sociedad fraterna en México. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a ti. Hasta luego.